Buenos días, ya se encontrará el docente o la docente en sala, perdón. Celeste Maldonado se encuentra. Sí. Ya está la docente, la acabo de hacer anfitriona. Buenos días, chicos, ¿cómo amanecieron hoy? ¿Están escuchando? No se le escucha muy fuerte, Lisen. ¿Ahora sí se escucha mejor? Bueno, buen día. Buen día, chicos, ¿me escuchan? Buenos Ahora días. sí. Ahora sí. Bien, hasta el momento habemos 48 personas. Es decir, que varios no han entrado todavía. Estamos dentro del plazo, ¿no? 7:05. Bien, los que están presentes, comenten cómo han pasado el día de ayer, cómo les está yendo las clases. Ahí, bien, ya nos dieron nuestras tareas. ¿Ya están recibiendo tareas? Sí. Algunos ya terminaron sus tareas. Ya nos dieron 2 tareas de otras áreas. Igual y no se olviden que tienen una tarea pendiente conmigo, ¿no? ¿Recuerdan que les dije? Si no me equivoco, creo que hay que rendirle un examen el sábado de todo lo aprendido de la semana. Más que rendirlo, hay unos ejercicios de autoevaluación sobre el final de cada tema, ¿no? En este caso del tema 1. Entonces, eso ustedes tienen que ir haciéndolo y el día sábado me tienen que enviar por escrito a mi correo. ¿Sí? Bien, habemos 62. Bien, ya que vemos más participantes, ¿les parece si hacemos un recuento de lo que aprendimos ayer? Una pregunta. La tarea sería de la página 25, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Tienes preguntas, ¿no? Ahí. Empecemos repasando entonces. ¿Quién recuerda que aprendimos del conductismo? ¿Están ahí? Buenos días. ¿Se me escucha? ¿Sí? ¿Se me escucha, profe? Sí, ¿Se sí, le escucha? estoy escuchando. Ah, ya. Aunque estoy medio sorda y más o menos me recuerdo que el conductismo y el condicionamiento era, ¿no?
que había el clásico y el otro sobre la conducta y bueno, ya no me acuerdo. Bien, para que recuerden, habíamos hablado del conductismo americano, que fue fundado por Watson, ¿no? Watson hablaba de este tipo de conductismo. Licenciada, Dígame. ¿le puede decir a mi compañero que lo apague su audio? Es que no deja de escuchar bien. O apáguelo usted, por favor. A ver, vamos a ver quién tiene encendido el audio. Solamente tenga encendido el audio de Iraida. Sí, ese. Ya está apagado. Sí, ya está apagado, ¿no? Sí, ya no se escucha ya. Perfecto. Bien, ¿alguien quiere hablar antes de yo? ¿Algo más sobre el conductismo que recuerden? Que también hablamos acerca de las corrientes psicológicas. Sí. Que era es estrictamente objetivo en laboratorios experimentales, realizando en laboratorios experimentales y rechaza cualquier explicación mentalista, que ya eso iría en contra de lo que enseñaba Wundt, si no me equivoco. Sí, 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 está bien. Cuando hablamos de Wundt, dijimos, ¿no?, que era el padre de la psicología experimental, es el primer laboratorio que existe de psicología, y Wundt tiene su método, que el método de estudio viene a ser la introspección. Entonces Wundt dice, una persona puede demostrar conductas y puede tener una parte psíquica, pero no es comprobable, entonces no es mi objeto de estudio. Entonces el conductismo viene a ser otra corriente, y Watson, ¿qué habla? Habla del carácter estrictamente objetivo de la psicología, para lo cual necesita implementar laboratorios que demuestren la conducta, ya sea en perros, en ratas, en palomas, en monos, ¿sí? Rechaza absolutamente cualquier explicación mentalista de la psicología y ataca abiertamente el método de introspección de Wundt. ¿Recuerdan por qué lo ataca, no? Porque dice que la conducta, para ser observable, tiene que ser observable en cualquier entorno, ya sea un entorno abierto o un entorno cerrado. Wundt solamente mira la conducta desde un laboratorio controlado, es decir, pone a la persona dentro del laboratorio para recién poder observarlo. Entonces Watson indica que no, que esa persona hay que observarla en un medio libre. ¿Sí? Ahora, el gran aporte de Watson es haber relevado la importancia del ambiente en la formación de la conducta y haber planteado que lo hereditario no determina tanto la conducta como el medio ambiente. Es decir, Watson nos dice que no solamente heredamos, sino que también creamos nuestras propias conductas en base a lo que vamos viviendo diariamente, en base a nuestro entorno, a nuestras situaciones, a lo que vamos viviendo en realidad, ¿no? Nos va formando, tanto lo positivo como lo negativo. Dice, no, si se mejora el ambiente, el ser humano mejora. Bueno, dice la frase célebre que estábamos debatiendo ayer, el de que le den un niño, ¿no? Y él lo podía convertir ya sea en un médico, en un artista, o incluso un mendigo o un ladrón. ¿Cierto? Luego nos habla de dos tipos de condicionamiento, los grandes aportes del conductismo. El condicionamiento clásico, que es liderado por Iván Pavlov, y el condicionamiento operante, que es liderado por Skinner, ¿no? En ambos condicionamientos lo que se ve o se estudia es directamente la conducta. Y por un lado, en el condicionamiento clásico, lo que vemos en realidad es la asociación de estímulos que se dan ya sea de forma involuntaria y procesos de comportamiento involuntario, y que el organismo debe estar bajo un estímulo de control, ¿no? Entonces,
entonces el organismo desempeña un papel pasivo. Y por otro lado, el conductismo operante nos habla ya no solamente de un organismo pasivo, sino nos habla de bases de reforzamiento, los positivos, los negativos, ¿no? Se ve la conducta aprendida en base a estímulos que va recibiendo la persona o en este caso el animal, ¿no? Bien, entonces aquí el organismo desempeña un papel activo. ¿Hasta ahí algo más que quieran acotar? Chicos. Hay varios que no he escuchado hasta ahora. ¿Alguno que quiera hablar? ¿Celeste está en línea? También está la percepción de donde uno vemos las cosas, dependiendo de la otra persona, de cómo lo ve. ¿Perdón? ¿Hable más fuerte? Está también la percepción, es dependiendo de donde veamos las cosas, de la realidad puede ser muy distinta, digamos, de cómo yo lo ve y la otra persona también. Exactamente, ¿no? Bien, hablemos ahora de la Gestalt o psicología de la forma. Profe, una duda. ¿Esto implica en el hecho de cuando te dice alguien ponerte en su lugar de él para verlo de otra forma? Ya, cuando hablamos de ponerse en el lugar de otra persona, estamos hablando de procesos de empatía. Los procesos de empatía son procesos más complejos, ¿no? Directamente no estamos hablando de una conducta o de un comportamiento aislado. Estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando de opiniones, sentimientos, entornos. Entonces no solamente lo podemos poner al lado del conductismo, sino de una psicología como tal, ¿no? De la mezcla de varias ciencias. Bien. Continuemos, chicos, porque hoy vamos a avanzar. De la Gestalt, ¿alguien recuerda algo? De cómo nuestra mente es capaz de ver y rellenar y saber cosas, o sea, al verlas, al oírlas, así. Sí. Bueno, la Gestalt o psicología de las formas, que es impulsado por Wertheimer, dice que el todo es más que las partes, ¿no? Wertheimer se pone en contraposición igual del conductismo y dice la conducta es observable, es medible, es cierto, pero no podemos negar la existencia de la vida mental. Entonces el ser humano tiene conductas que surgen de la estimulación externa, pero también tiene la parte interna, ¿no? Y esto se demuestra en la percepción que uno tiene de la realidad, el percibir como una totalidad y el percibir de acuerdo a la realidad que cada uno va viviendo. Dentro de la Gestalt tenemos las tres leyes, que es la ley de figuras de fondo, la ley de cierre y la ley de la buena forma. Es decir, que la persona va en la figura y fondo, podemos ver ya sea desde un ángulo u otro y vamos a encontrar diferencias, ¿no? La ley de cierre es directamente que aquello que está incompleto, la mente tiende a completarlo. Y por otro lado, la ley de la buena forma es similar a la ley de cierre. Simplemente que las figuras son más simétricas, regulares y estables, lo más estable posible, ¿no? Bien, habíamos quedado entonces en lo que es la Gestalt, ¿no? En conclusión, dice, para la Gestalt la capacidad de aprender no es por repetición de conductas aisladas, sino por la posibilidad de concebir la realidad como un todo, porque así sucede con la percepción. Además percibimos la realidad de acuerdo a nuestro enfoque de percepción, es decir, a nuestra mirada. Bueno, ahora hablaremos de la psicología de la inteligencia, de Piaget. ¿Alguien tiene algún acercamiento de qué es la psicología de la inteligencia?
No, ni idea. Bien, vamos a compartir pantalla. Bien, hablemos de la psicología de la inteligencia de Piaget. Piaget tiene una afinidad por lo que es la Gestalt, ¿no? La psicología de la forma. Y apoya muchos enunciados de su teoría en base a ello. Cuando hablamos de psicología de la inteligencia también estamos hablando de constructivismo, por si acaso. ¿Sí? Entonces sostiene que los procesos de aprendizaje están determinados no solo por el medio externo, sino por procesos internos del ser humano. Con esto concuerda justamente en la anterior teoría, ¿no? Dice, cuestiona nuevamente el conductivismo, que le da importancia al medio ambiente y no a procesos internos de la persona en el proceso de aprender. Piaget, ¿qué es lo que hace? Estudia no solamente el comportamiento y la conducta, sino que ya va más allá en su estudio a más profundidad y empieza a investigar lo que es la inteligencia y los procesos de aprendizaje de las personas. Entonces, él va observando la capacidad en base a las edades, va observando niños y cuál es su evolución. Por ejemplo, si nosotros vemos un bebé de 5 meses, 6 meses, y lo comparamos el tipo de aprendizaje de este bebé con un niño de 5 años, ¿ustedes creen que hay una diferencia? Sí. Sí. Mucha diferencia. Muchísima, ¿no? ¿Cuál Sí. sería la diferencia más grande entre estas dos edades? El no poder hablar bien. Bien. Capacidad de razonar y de procesar lo que le aprende. Yo creo que la diferencia es procesar la información de cada uno, porque el bebé recién está aprendiendo, en cambio el niño ya comprende más, digamos. Efectivamente, nos van madurando tanto a nivel psíquico como a nivel orgánico. El niño va creciendo y se va desarrollando, ¿no? Entonces, Con el no simple puede hecho hablar. de, Dígame. con el simple hecho de no poder caminar el otro, ya es una gran Efectivamente. diferencia. Que el caminar y el hablar también son conductas aprendidas, ¿no? Bien. El método de trabajo de Piaget es clínico, basa directamente en la observación y realiza experiencias presentando problemas a resolver a diferentes edades de niños, indagando los recursos mentales puestos en juego. Es lo que hablábamos, ¿no? El niño, mientras va evolucionando, va avanzando en edad, también va adquiriendo nuevos conocimientos y nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Bien, dice, el ser humano tiene una tendencia equilibrante, ya que busca la adaptación entre sí mismo y el medio, tanto biológicamente como psíquicamente. Se produce la adaptación a través de un proceso de intercambio entre la persona o el medio ambiente que se desarrolla. Sigamos tomando el ejemplo del niño, que fue el objeto de estudio de Piaget, ¿no? Si vemos a un niño que está en 5 años, sigamos con la edad. Este niño ya come solo, ya camina y ya está empezando en la etapa de comprender situaciones más profundas, ¿no? Entonces, para esta edad, los 5 años, algunos niños ya leen y otros no. Y eso va a ser en base a estímulos que vayan teniendo. Mucho va a depender de la familia, del entorno y principalmente de los padres, ¿no? Para ver en qué le están enseñando o en qué están apoyando a este niño. Entonces, si comparamos dos niños, un niño de 5 años de la ciudad y un niño de 5 años del área rural, ¿ustedes creen que van a tener diferencias en el aprendizaje? Sí, dicen por el entorno que llevan los niños, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, el aprendizaje que van a tener
si bien es diferente, pero ambos están enfocados justamente a su entorno, ¿no? Por ahí un niño que es del área rural va a saber interpretar mejor las señales de lo que viene a ser el medio ambiente, ¿no? Que si hay un viento fuerte es para lluvia, que si hay cualquier situación que esté dentro de su entorno la va a saber interpretar. En cambio, si tomamos un niño de la ciudad y lo llevamos al área rural, no va a saber interpretar esas señales, simplemente porque no las ha aprendido en el mismo lapso de tiempo que lo aprendió el otro niño, ¿cierto? Y ahí es cuando hablamos de adaptación. Entonces, cada cual se va adaptando a su propio medio. Dice, el equilibrio adaptativo implica un movimiento dialéctico que comprende dos momentos que se repiten a lo largo de la vida del ser humano en el aprendizaje de sus conductas. Hay un momento de asimilación y un momento de acomodación. Dentro de la asimilación, la persona transforma la realidad de acuerdo a sus esquemas, es decir, adecua su mente a la información que recibe desde afuera. Y en la acomodación, la persona transforma sus esquemas en función de las exigencias de la realidad. ¿Le entienden lo que es asimilación y acomodación? Lo vuelvo a explicar, por favor, yo sí no lo entendí. Bien, demos un ejemplo. Piaget dice, no todas las personas a lo largo de la vida aprenden por asimilación y acomodación. Entonces, trasladémonos a épocas pasadas. Bolivia hasta no hace mucho, no hace muchos años, no era una ciudad, no era un país muy desarrollado. Entonces, por ahí cuando empieza a ver la producción de automóviles, obviamente en Bolivia no se hace, ¿no? ¿Cuál creen que es la reacción que tienen las personas al ver el primer automóvil? ¿Obtener un automóvil o comprarse un auto? No, imagínense que ustedes están en un lugar donde jamás ha habido un auto y ven uno. ¿Qué es lo primero que van a pensar? Se sorprende. Sorprende. Sorprendente. Primero la sorpresa. Admiración, curiosidad, Exactamente, la curiosidad. quiere obtener el auto. Ya en ese sentido, más de obtenerlo, tocarlo, verificarlo. ¿Sí? Sí. Y entonces luego, después de que saciamos la curiosidad que tenemos de tocarlo, de verlo caminar, entonces ya viene la otra parte, que es ahí donde el proceso de querer adquirirlo, ¿cierto? Pero antes de adquirirlo, la persona al verlo está asimilando que eso es un automóvil, que eso funciona con 4 ruedas, que funciona en base a la electricidad y al combustible. Entonces va aprendiendo del entorno y lo va acomodando a su situación y a su realidad, ¿cierto? Este proceso de asimilación y acomodación nos acompaña en realidad durante toda nuestra vida. A ver, el tema de un ejemplo muy claro hoy por hoy, el tema de las redes sociales. Cuando sale una nueva aplicación. La última creo que me ha aparecido en TikTok, ¿no? ¿Tienen cuentas de TikTok aquí? Sí, No, Bien, unos sí, eso otros ya no. existía en ese tiempo, sino que en la pandemia se como que tuvo más aceptación, más descarga, y ya es como que es la aplicación más descarga que tiene, que hasta le ganó a Exactamente. Facebook, WhatsApp. La pandemia le ayudó a explotar, ¿no? A adquirir nuevas personas, ¿no? Justamente porque estábamos todos encerrados. Bien, pero hablando del tema de TikTok, cada vez que sale una nueva aplicación, ¿nos dan una capacitación de cómo se utiliza? No. No, No, uno solo aprende por su cuenta. Exactamente. Entonces, cuando vemos la aplicación, la empezamos a ver, la descargamos, la vamos curioseando, vamos viendo cuáles son sus funciones que tiene. Entonces, vamos asimilando ese producto. Y una vez que empezamos a grabar los primeros videos, empezamos a subir a las redes,
Entonces ya empezamos el proceso de acomodarlo a nuestra realidad. Es decir, ya nos volvemos expertos en la materia, ¿cierto? Sí. Bien, a eso se refiere cuando hablamos de asimilación y acomodación. Bien, este proceso implica entender el proceso de aprendizaje como un intercambio entre la persona y el medio que es activo. Aquí les dejé un ejemplo que me pareció bastante simple para recordar. Cuando un niño utiliza la cuchara para comer, sabe que la cuchara es para eso. ¿Algunos tienen algún bebé cerca que puedan ver su desarrollo? Ya sea hijos, sobrinos, hermanos. Sí. Bebés de los 6, 7 meses. Sí. Sí. ¿Han observado la primera comida del bebé? Sí. La leche. No exactamente la leche. La leche la toman en el lácteo, Al ¿no? darle comida. Exacto. Sería el puré. ¿La papilla? El proceso de alimentarlo. Cuando le dan las primeras cucharadas, cuando introducen a la boca, ¿cuál es la reacción del bebé? Se sorprenden por el sabor y el cambio. Sí, ponen la cara de sorpresa, ¿cierto? Bien, entonces, en lo que va avanzando la edad del bebé, los 6 meses, a partir de los 6 meses se lo alimenta. Entonces, a partir de los 7, 8, el bebé, ¿qué tiende a hacer? Tiende a agarrar la cuchara, a agarrar la comida, por un proceso que va llevando las manos, la coordinación motriz, ¿cierto? Entonces, cuando no es momento de comer, pero si usted le da una cuchara a este bebé, ¿qué es lo primero que va a hacer con la cuchara? Meterla a la boca. La agarra. Exactamente. Jugar. La boca, ¿no? El bebé no comprende que no hay alimento, simplemente comprende que esa cuchara es para comer, que tiene que llevarla a la boca, ¿cierto? Ahora, bajo el mismo ejemplo, si llevamos a un bebecito de mayor edad a la playa o al río, o se le da un juguete, en este caso le damos una palita, ¿el niño qué va a hacer con esa palita cuando la agarre? Ponerse a jugar con la tierra. Sí. Y luego, En otro caso, echarla a la boca. exactamente, la vuelve a poner a la boca, ¿no? Porque ya había asimilado que esa forma era para la boca, era para comer. Sin embargo, se da cuenta que el juguete nuevo no tiene la dimensión de una cuchara. Por lo tanto, va acomodando su realidad y va comprendiendo que ese juguete no es para alimentarse, sino que le sirve simplemente para jugar. ¿Cierto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo diferente de asimilación y acomodación? Dicen, por lo que yo he visto, ya que he criado como 7 bebés en casa, los niños empiezan a tocar todo, ¿no? Y a botar para saber su forma, su fuerza y todo eso. También todo lo que agarran lo meten a la boca. Pero por lo que he visto, luego de que se metieran a la boca, em, empiezan a reconocer los objetos así, y lo ven y lo sienten y empiezan, no sé cómo a diferenciar qué meterse y qué no a la boca. Así. Claro, el bebé, al ser bebé y no tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal, entonces todo el entorno tratan de meterlo a la boca justamente para hacer un reconocimiento tal, mismamente de su propio cuerpo. Cuando están pequeñitos, lo primero que hacen es descubrir sus propias manos, ¿cierto? Entonces, una vez descubren las manos, lo primero que hacen es meter los dedos a la boca. Luego van evolucionando, van creciendo y luego descubren lo que son los pies. ¿Cuántas veces no hemos visto un bebé que jala los pies y los mete a la boca? ¿Han visto este proceso?
Sí. Son más Sí. flexibles, no sé Sí. cómo alcanzan. Bien, exactamente, son demasiado flexibles. Pero en fin, lo que está haciendo el bebé en realidad es reconociendo su entorno. Porque cuando nace el niño se cree que piensa que es una extensión de la madre, o la madre es una extensión de él. Y luego ya se va asimilando como una persona totalmente independiente de la madre y va descubriendo su propio cuerpo, sus propias extremidades, ¿no? Va distinguiendo qué es parte de él y quién no lo es. ¿Sí? Bien. Piaget nos dice que hay etapas de desarrollo cognitivo, es decir, que la inteligencia se va construyendo poco a poco y este proceso no se puede adelantar. Justamente lo que hablábamos entre un niño de 5 meses y un niño de 5 años, ¿no? Un niño de 5 años ya camina y ya lee, pero el bebé de 5 meses no lo hace. Y por más que lo paremos al bebé de 5 meses, no va a caminar, simplemente porque su cuerpo no está preparado para ello. No puede soportar el peso de su propio cuerpo, ¿cierto? Entonces Piaget plantea y dice, por más que se estimule desde el medio ambiente una conducta que aún no está madura en la persona, no se presentará, ¿cierto? ¿Qué pasa si le damos un libro a un niño de 1 año? ¿Qué va a hacer con el libro? Lo va a romper. Va a Jugar. romper. Va a Bien. empezar a arrancar las hojas. Lo va a meter a la boca. Se la va a comer. Exactamente. ¿Y qué pasa si se lo damos a un niño de 3 años? Lo va a empezar a Se va a poner a rayonar. ver cada hoja porque le llama la atención. ¿Alguna vez le han leído un cuento a un niño de unos 3, 4 años? Sí, algunos se Sí. quedan muy concentrados que asustan. Bien. El niño va agarrando el libro y va mirando los dibujos, porque los libros para niños vienen con dibujos, ¿cierto? Entonces, no sé si Sí. han tenido la oportunidad de pedirle al niño que les lea el cuento. ¿Han hecho alguna vez eso? Sí. Sí. ¿Entienden, no? ¿Qué hace el niño cuando No. les piden que le cuente el cuento? Tratan de hablar. Empiezan a mirar las figuras, los dibujos. Y en base a lo que ven, van repitiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, O por sea, ejemplo, se van guiando por las imágenes. exactamente, exactamente. Ellos primero van guiándose por las imágenes. Ellos no conocen las letras, no conocen la simbología, pero les es más fácil asimilar las imágenes. Entonces, un niño que todavía no tiene conocimiento de la lectura, sí ve imágenes y te cuenta el cuento y a veces, por repetición, lo saben muy bien el cuento desde principio a fin, si lo han, se lo han leído durante bastante tiempo, ¿no? Entonces el niño va a ver la imagen y conforme a las imágenes que vaya viendo se va guiando y te va desarrollando el cuento tal como está escrito, pero en sus propias palabras y bajo sus propias formas, ¿cierto? Yo tengo una cosa que decir. Yo tenía una prima que miraba mucho un dibujo, de los trolls, Ya. no sé si lo conoce, Sí, sí. y del tiempo que lo vio, empezó a hablar todo el tiempo sobre eso. Yo cuando uno le preguntaba, ¿qué viste ahí o qué recordás? Y me relataba toda la película en sus palabras, pero lo recordaba bien hasta los nombres y las señas y era como si fuera más inteligente que yo. Sí, efectivamente, los niños aprenden por repetición. Ellos necesitan que les repitan todo el tiempo, ¿cierto? Una de las canciones más famosas para bebés, Baby Shark, ¿la han escuchado? Sí. Sí, hasta ellos la cantan.
Entonces, si se dan cuenta, es una canción totalmente repetitiva. Empieza con Baby Shark, Mama Shark, Papa Shark, Abuela Shark, Abuelo Shark. Y todo con Entonces, Shark. todo repite, repite, repite. Y el niño va asimilando esa repetición. Es lo mismo que si ahora mismo me pasa, tengo una sobrina de 1 año y 4 meses. Entonces, antes cuando estaba en el primer año veía mucho lo que era La Granja de Zenón, las canciones, ¿cierto? En el lapso que ha ido creciendo, ha ido madurando, y ahora, perdón, entonces ahora ya no le interesa mucho, porque ya repitió demasiado. Conoce la canción del comienzo a fin, es más, la canta desde su forma de balbucear, de hablar, de interpretar, ¿cierto? Entonces ahora ya va dejando de lado esta parte y va hablando de lo que es Paw Patrol. Va cambiando el gusto, pero porque por repetición ya ha comprendido bastante lo que era ese dibujo, ¿no? Esas canciones. ¿Les ha pasado? ¿Ustedes han visto esto? Sí. Sí. A Al igual ver, que hoy en día la música reggaetón es como que son repetitivas algunas palabras y cambian rápido de moda, pasan rápido de moda. sí, efectivamente. Bien, sigamos hablando sobre el desarrollo de los niños. ¿Qué más han visto en este desarrollo? Algunos tienen muy buena memoria, por lo que he visto. De algo que yo no me acordaría de la semana pasada, el niño lo recuerda y dice, hicimos esto, y yo como, ¿qué? No me acuerdo. Claro, va absorbiendo todo lo de su entorno, ¿no? Y bajo la edad que tiene va recordando. Yo creo que recuerda más fácil porque no tiene otra cosa más que hacer. Exacto, como que no En tiene algo cambio, las más personas ahora importante en tenemos el... muchas cosas que hacer y se nos mezclan las cosas y nos olvidamos de algunas, creo yo. No tiene algo más Buen punto. importante que pensar. Buen punto, es verdad. El niño no tiene preocupaciones, ¿no? No tiene otras realidades que le agobien. Entonces, y vive por repetición. Se siente seguro en la repetición. A ver, continuamos con este tema de repetición. ¿Qué pasa cuando llevamos a un niño, ya sea de 3, 4 años, a casa de un amigo o un familiar que no conoce? ¿Cuál va a ser el comportamiento de este niño? Al principio no Llegan a quiere ir. ser más tranquilos. Inseguro, silencio, tímido, Bien. y ya después conforme van agarrando confianza ya sacan su verdadero yo o cómo son su comportamiento. Nosotros en palabras simples decimos, va agarrando confianza. Bajo la teoría cognitiva, o en la teoría de Piaget, estaríamos hablando de que va asimilando su entorno. Porque ¿Cierto? también hay algunos que son curiosos y tipo exploran más la casa, Tal se basan cual. más en explorar. Tal cual, y efectivamente, justamente por eso Piaget también habla de la inteligencia. Hay niños, no todos tienen el mismo proceso ni van al mismo ritmo. Entonces hay unos que son más curiosos, otros menos, hay unos que se desenvuelven mejor, otros en menor medida, hay niños que son más sociables, otros que son más encerrados en sí mismos, ¿no? Siempre de acuerdo al entorno que los va rodeando. Como dato curioso, un niño de 5 o 6 años que vive en su casa, sus padres trabajan, entonces, ¿qué valor le da a la vida o al dinero en este caso? ¿Cómo creen que valora? Como un Que pedazo de sus padres papel. estén más presentes, que sus padres estén más presentes para jugar.
No, atención. estamos hablando específicamente de la plata, no el dinero. Ah, Un niño que está en su casa, en un entorno controlado, tiene una persona que lo cuida, los padres no están presentes, entonces, ¿qué valor le va a dar al dinero? Depende de cuánto tenga el niño. Estamos sí, hablando dijo. de edades pequeñas todavía, No le ¿no? va a costar mucho. Entiende Creo que que el no le va a dinero es importar algo porque que Sí, cuesta o ganar. sea, por su propio esfuerzo. No tiene, no ¿cómo se tiene llama? conciencia Su todavía, ¿no? conciencia Pelado. del dinero. Así Tal que cual, no le va a exactamente. importar a él. No le va a Conoce, importar el sabe, dinero. por ahí tiene un acercamiento, sabe para qué sirve, pero más de eso no tiene importancia, ¿no? Pero ¿qué pasa Solo con quiere un jugar niño el de niño. 5 años de padres comerciantes y que vive en el entorno del comercio? Es lo que nos pasa cuando vamos, por ejemplo, a los mercados. ¿Se han dado cuenta que hay muchos niños por ahí? Sí. 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 ¿Qué pasa con esos niños? Yo ¿Cómo creo se que desde una... relacionan con el Tienen, tema del dinero? Ayudan a vender a saben los el padres poder alguna, adquisitivo. a ofrecer. Tal cual, ¿no? Empiezan a ofrecer productos, Ujú. empiezan a saber de precios, empiezan a conocer las monedas, los diferentes cortes, ¿qué se llama? Los billetes. Entonces, por ahí ellos ¿qué se llama? No saben leer todavía, pero ya saben que tienen que vender, que tienen que desempeñarse o desarrollarse en ese medio, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque cada niño va asimilando su entorno. No es que uno sea más inteligente que el otro, simplemente que van asimilando en base al entorno que van viviendo. Y por ende van a ir acomodando de acuerdo a su realidad, ¿cierto? Un golpe de realidad. Tal cual. Bien, la teoría de Piaget se basa en el desarrollo de los niños de acuerdo a sus edades y comprende que cada niño necesita tener un cierto desarrollo evolutivo biológico para poder aprender de diferente manera. Entonces habla de una edad motora sensorial que comprende desde los 0 hasta los 2 años. En esta edad de 0 a 2 años, dice, el niño empieza a comprender lo que es el control motor y el aprendizaje acerca de objetos físicos. Es lo que estábamos hablando, que mete todo en la boca, todo lo quiere tocar, todo lo quiere agarrar, y al mismo tiempo va aprendiendo a primero a sentarse, luego a caminar, a dar sus primeros pasos, ¿cierto? Luego dice, viene una edad preoperacional, que comprende de los 2 a los 7 años, y en esta edad dice que hay un desarrollo de habilidades verbales. Comienza a hablar. Al comienzo con palabras totalmente sencillas, ¿no? Papá, mamá, palabras cortas que pueda repetir. Y luego, conforme va avanzando en la edad, sus habilidades verbales se van a ir desarrollando conforme al entorno que tenga. Tocando nuevamente el tema de un niño que está en un entorno directamente de comercio y otro niño que no lo está, que está en casa, la riqueza del vocabulario de ambos va a ser diferente, cada cual en base a sus vivencias, ¿cierto? Luego habla de una edad concreta operacional, que va de en torno a de los 7 a los 12 años. En esta edad dice que hay un inicio del asentamiento de conceptos abstractos. Es decir, si hasta el momento anterior el niño solamente se iba desarrollando conforme a lo que ve, a lo que siente, a lo que tiene en su entorno, a partir de los 7 a 12 años ya va creando sus propios conceptos de vida. Ya no los absorbe simplemente, sino que los crea a nivel de su psiquis, ¿no? Y a partir de los 12 años está el proceso formal operacional, es decir, que se desarrollan habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. Y hasta la anterior edad, la operacional, el niño simplemente podía crear conceptos abstractos, ya para la edad de los 12 años, ya es más consciente, diríamos, en cierta forma, ¿no? Ya tiene más habilidades y tiene una lógica de razonamiento totalmente diferente. ¿Sí?
¿Alguien me puede dar un ejemplo de estas edades, más o menos? Que los 7 como que son un poquito más independientes en lo básico. Ya, sí. Pueden comer por su cuenta, ducharse, eh, cepillarse la boca. Pero ¿qué Ir al pasa baño con el solo. pensamiento a la edad de los 7 años? ¿Cómo? Ya se expresan mucho mejor. Sí, Algunos dicen lo que sienten. sí. A nivel de pensamiento, ¿cómo se desenvuelven? Estaba preguntando. Creo que también es dependiendo del ambiente. Si se Tal sienten cual. seguros para expresarse, lo hacen. Y si no, pues no. A veces sorprenden, ¿no? Por algunos comentarios que hacen. Porque no se les ha enseñado, pero ellos ya hacen comentarios más abstractos, ¿cierto? Y entre los 12 y 15 años, bueno, o sea, comprendemos que ya empiezan otra forma de expresarse, ¿cierto? ¿Qué pasa con un niño que está entre la edad de los 12 y 15? Ya le gusta a alguien. ¿Ya? ¿Qué más? Como que se empiezan a aislar de sus padres, así como que Ahora sí ya tienen otras cosas en que pensar. Quieren ser más Más independientes. importantes. Claro, entran a la en su preadolescencia, espacio, ¿no? ajá, que no le pregunten mucho. Lo único que quieren es crecer, ser Tal adultos. cual, Se vuelven rebeldes. tal Tienen cual. cambios físicos igual. Exactamente. Cambios físicos que Dicen van que, hormonales. que Dígame. ¿Quería preguntar yo, algo? no, es que quería decirle algo como que hay un cambio de mentalidad. No sé, más o menos creo que a los 11 12 entre 11 y 13 años, donde hay un cambio de mentalidad, donde todo empieza a tomar más sentido y las personas, niños en ese entonces, empiezan a ver todo más diferente. O sea, como que entienden más la vida adulta y las nuevas cosas que entran a la mente y en su vida. Exactamente, ¿no? Entonces este niño es como que va entrando a la etapa de la adolescencia y es donde va a reclamar su independencia. Entonces, no, ya no me toques, no, ya no me digas esto, no, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a descubrir a mi manera. Van adquiriendo como que esos hábitos, ¿no? Ya no me Simplemente pongas la ropa que quieres. simplemente porque ellos van siguiendo una lógica de razonamiento conforme a lo que van viviendo. Entonces, y también sumado a ello tenemos los cambios hormonales, que no son pocos. Entonces, su cuerpo va cambiando biológicamente, se va desarrollando, va madurando. Entonces, Se van el haciendo más cambio reservados. hormonal le juega un papel muy importante en su desarrollo, porque van vivenciando situaciones que son totalmente desconocidas, pero que en algunos casos, o en los muchos casos, podríamos decir, no se sienten seguros para comentarlos, incluso con su propio entorno, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? Sí. También cuando son niños depende mucho su aprendimiento de los videos que ven. Ya, Hay también. algunos que aprenden a través de videos. Sí, si no están en un ambiente controlado por Sí, el porque, entorno, por la familia, entonces van viendo videos. Y en base a estos videos ellos porque van tengo dos aprendiendo, ¿no? sobrinos que llegan a calmarlos, o sea, cuando están haciendo berrinche o algo, le dan el teléfono y se quedan callados, se quedan quietos y no hacen más. ¿Ya de qué edad es su sobrino? Pongámosle de 10 años, 9 años. Ya, entonces, Y he visto, por ejemplo, tengo un sobrino que vive conmigo que las, las cosas que más ha aprendido, la aprendió a través de los videos, o sea, a los animales, a contar y cosas así, sin necesidad de que haya un adulto ahí enseñándole. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, llega a un punto en donde van aprendiendo de tanta repetición, como te digo. Repiten el asimilación de mismo video información, ¿no? y van aprendiendo. Tal cual, van viendo imágenes y van aprendiendo. Pero si usted, tomando el ejemplo que usted me dice, este niño va mirando videos educativos,
educativos en el sentido de que va aprendiendo que existen otros tipos de animales, que algunos son más peligrosos que otros, cuál es su entorno de vida de estos animales. Entonces va aprendiendo, es una forma de aprender, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ven videos de violencia a esa edad? Nos influyen mucho los videos. Hoy en día Tal influyen cual. mucho los videos. Los Es celulares, de, por ejemplo, ¿Entonces más está agresivo? como que no deberían acostumbrar los padres a utilizar celular a una edad muy chica, porque es muy adictivo y los videos influyen mucho hoy en día. Y como películas y dibujos. No todos los dibujos son muy buenos. Hay ciertos dibujos que son buenos, como hay otros que no lo son, porque al ver el video como que ya adapta eso en sus pensamientos o en su cabeza, como que se le queda grabado. Ya. Sí, no sé, más antes, ¿no? Cuando era más pequeño, pues existían los famosos Power Rangers y yo pues era ilusionado con eso, quería saber las técnicas, ¿no? Pelear, todo eso y a veces así, de la nada empezaba a pegar cosas y eso yo creo que sí, influye mucho, ¿no? Las cosas que vemos en nuestra vida. Claro. ¿Qué pasa con el niño cuando está desarrollándose? El niño no puede distinguir en cierta forma lo que es la realidad de la realidad virtual. Entonces, la realidad virtual es lo que está viendo en los videos, en la tele, lo que va escuchando de los medios interactivos, ¿cierto? Entonces, para el niño que está todavía en una etapa de aprendizaje, en una etapa de idealización, entonces este niño lo que hace es querer ser el personaje, ¿cierto? El otro día me pasa algo curioso, justamente hablando del tema rural. Fui de vacaciones al campo y entonces una tía de una niña de unos 5 años me empieza a decir que su sobrina, la menor, piensa que es un unicornio y dice, ella cree que es un unicornio. Entonces, pues no la entendemos, no sabemos qué hacer. Cabe decir que el lugar donde yo fui no tenían electricidad constante, entonces por ende no miran televisión. Pero esta niña se creía un unicornio y no sabían de dónde había sacado el término unicornio. ¿Qué es lo que pasa? Esta niña vino de vacaciones a la ciudad y le dieron para que mire en un teléfono un dibujito justamente de los unicornios, no recuerdo el nombre ahorita. Entonces la niña había visto este dibujo animado y se había identificado con un personaje, Dream me parece que se llama, o Trini, algo así. Entonces, bueno, como voy a esa casa, me dicen, no, mire, se creó un unicornio, ¿qué podemos hacer? Y entonces hablo con la niña, entro en el juego con ella, y le digo, ¿dicen que sos un unicornio? Sí, dice, soy Trini. Ah, ya, dice, sos Trini, sí. ¿Y qué hace Trini? Dice, le gustan los helados, ella prepara helados. Ah, le digo. ¿Y Trini juega con alguien más? Sí, dice, juega con, no recuerdo los personajes, pero me empieza a hablar de los personajes. Y dice, ¿y tú con quién juegas cuando juegas aquí? Juego con mi hermana. Entonces la hermana tendría unos 7, 8 años tal vez. Y la hermana más vergonzosa no quería hablar, ¿no? Entonces le digo, ¿qué personaje es tu hermana? Dice, la hermana creo que se llamaba Tina. ¿Y Tina qué le gusta? Tina le gusta en los postres, le gusta el cupcake. Entonces, si uno va entrando en la dinámica y va comprendiendo en torno a la vivencia del niño, no es que este niño tenga un problema psicológico, simplemente que tiene una gran imaginación y ha asimilado una forma de dibujos animados y lo ha trasladado a su realidad, pero obviamente no comprende lo que es una realidad virtual de una realidad total, ¿no? Y ahora, la preocupación de la familia estaba bien fundada, simplemente porque ellos no tenían los medios, no habían accedido, no conocían el dibujo. Y para ellos, que la niña hable de un unicornio era totalmente desacertado, ¿no? Pensaban que tenía algo la pobre niña. Lo que tenía era mucha imaginación en realidad. ¿Y les ha pasado algo así?
Sí, yo quería ser Barbie. Tal cual, sí. Miraba bastante películas. Continúe. No sé, pero yo he visto todas las películas de la era del hielo y por un momento quería ser Sid. Y no sé por qué. El perezoso, ¿no? Justamente nos vamos acercando a ciertos personajes y tenemos más interacción con ellos, ¿no? No todos quieren ser héroes en realidad. Pero el personaje de Sid es muy interesante porque el personaje de Sid tiene la característica que no es un personaje malo. En realidad siempre busca el bien. No tiene las condiciones mentales, por así decirlo, porque no actúa bajo una lógica, simplemente actúa por emociones, por impulsos. Pero estos impulsos siempre llevados a querer hacer el bien a los demás, como cuando adopta a los bebés Tiene buen tiranosáuridos. corazón, Exactamente, cuando muy adopta a los oscuro, bebés tiranosáuridos. como Diego, y tiene algo de oscuro. Ya es su instinto, ¿no? El instinto de Sí. Diego en realidad lo lleva de acuerdo a su entorno a otras situaciones. Diego tiene que cazar para comer, es carnívoro. En cambio, Sid es herbívoro, se alimenta de las plantas. Ahora, ¿qué más podemos hablar con respecto a este edad? Podría decirse que ahí entra lo que es la educación, de lo que nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo, de que también comportamientos buenos y malos. O sea, ahí entra si diferenciamos un personaje bueno de otro malo y nos atrae más como, por así decirlo, bueno. O sea, nos atrae más ese comportamiento porque nos enseñaron que eso es bien, o sea, que eso está bien, que hay que comportarse así. En la fase Podría- evolutiva de las personas, en realidad, nosotros vamos aprendiendo comportamientos y conductas. Lo que vamos aprendiendo también lo vamos asociando con nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de procesar la información, ¿no? Que es totalmente propia. Entonces, cuando el niño va creciendo, se le va enseñando, se le va inculcando bases morales y formas de comportamiento. Entonces, va más abocado a ello. El niño no comprende exactamente qué es el bien y qué es el mal. Por eso es que toma el personaje en base simplemente a una aproximación de su imaginación, ¿no? Es cierto que la mayoría de los niños siempre quieren ser el héroe, pero siempre hay unos pocos que no lo quieren ser. Quieren ser el villano. Sí. Bien, avancemos. Como estábamos hablando, la etapa sensoriomotriz, que comprende hasta los 2 años, en realidad va más que toda la parte práctica, los movimientos motrices, ¿no? La etapa preoperacional de 2 a 7 años le dice que se va formando el pensamiento, ya que el niño va internalizando la acción motriz. En la etapa de operaciones concretas, hasta los 11 o 12 años, ya opera la inteligencia mediante razonamiento, pero aún ligado a la manipulación de los objetos concretos para poder conocerlos. Y por último, la etapa de operaciones formales, donde la inteligencia se desliga de los objetos concretos para razonar y pueden surgir pensamientos abstractos sin necesidad de tener objetos presentes para aprender sobre ellos. ¿Cierto? Bien, ¿cuál es el gran aporte que tiene Piaget? Piaget beneficia mucho a los métodos de enseñanza escolar. Es más, las reformas en la educación se basan en esta teorización y descartan los métodos derivados del conductismo, y la repetición memorífica. El micrófono, por favor, el micrófono. Obvio, está El bien. micrófono. No Para se tu olvide. micro. ¿Quién está con el micrófono? ¿Jaimar? Sí, 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 es él. Ya lo apago. Bien. Entonces, como decía, Piaget beneficia a la reforma educativa.
¿Algunos de ustedes han visto cómo era la enseñanza antiguamente? No, pero mi madre me contaba. ¿Cómo? Terrible. Podría decirte que era un poco más Era terrible. Estricta. Eran más estrictos que ahora, creo. Totalmente estrictos, ¿no? El niño tenía que llegar, tenía que sentarse y tenía que escuchar una clase donde no se le permitía hacer preguntas, simplemente escuchaba, ¿cierto? Si no, reglazo. Tal cual. Y O te entonces, jalaban de las patillas. tal cual, cierto. Entonces, ¿por Con la qué se daba madera. esa situación? Porque los colegios más que todos estaban ligados a la teoría conductista, que dice, ¿qué dice la teoría conductista? Que las conductas tienen que ser reforzadas de manera positiva o negativa, ¿cierto? Entonces el tema del relazo, el tema de todo lo que había antes, directamente viene del conductismo. Y justamente habla de la repetición memorística. Entonces en el colegio antes no se les permitía pensar libremente. Simplemente se daba la clase, se impartía cierto conocimiento y se quería que estos niños no refuten, simplemente que repitan como tal. Entonces entra Piaget y algo muy importante que hace Piaget, que en el libro no está, pero que se lo remarco, es que empieza a investigar sobre la inteligencia y empieza a crear test para medir la inteligencia. Entonces, al crear test, va descubriendo que no todos los niños tienen las mismas capacidades, que si bien están dentro de un rango normal de aprendizaje, pero unos tienen mayor capacidad y otros tienen menor capacidad. Y entonces dice, a los niños no se les tiene que enseñar de la misma forma. Hay diferentes formas de enseñar, hay diferentes formas de impulsar para que estos niños puedan conocer. Entonces empieza a encarar y a enriquecer lo que es la psicología del aprendizaje, ¿no? Bien, terminamos con esto lo que es Piaget. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No. Perfecto. Ahora entramos en lo que muchos preguntaban, el psicoanálisis. Antes de entrar en psicoanálisis, coméntenme, ¿qué conocen de psicoanálisis? ¿Qué han visto? Es una de las teorías más grandes que hay, que existen, entonces todos deben tener una opinión con respecto al psicoanálisis, ¿no? No sé si le ha pasado, pero cuando uno tiene una pesadilla o algo, no él tiene tiende a contarle a alguien y este alguien le dice, significa que te vas a morir o va a ocurrir algo o te vas a quedar sin dinero o algo así. Y los otros están como Eso más que muy... todo son creencias. Sí. Sí, el psicoanálisis habla de la teoría de los sueños, lo vamos a ver. Pero buen acercamiento. ¿Alguien más conoce algo sobre psicoanálisis? No sé, pero según dicen los que en los psicólogos cuando uno los lleva, los hacen dibujar algo y es como, eso representa tu personalidad, lo que vos crees. Tú lo hacen dibujar un árbol y a veces se asustan, es como psicópata. Sí, yo también he escuchado eso, que los hacen dibujar y de ahí ya se basan en cómo es la persona. Pero no entiendo por qué o cómo lo hacen, porque tipo uno dibuja normal y después te dicen que ya estás loco. Ya, en realidad no es parte del psicoanálisis el dibujar, por si acaso. Son técnicas de otras corrientes, pero tomando el ejemplo de dibujar, ¿por qué qué miden ahí? Supuestamente al dibujar nosotros estamos virtiendo en ese dibujo nuestros pensamientos, nuestra parte inconsciente. Entonces hay ciertos parámetros medibles en el dibujo y ciertas, se me fue la palabra, pero se ven ciertos tópicos que pueden ser, que se pueden, ¿qué se llama esto?
se pueden interpretar, esa es la palabra exacta, se pueden interpretar en base a los dibujos, ¿no? Pero bien, normalmente las películas que vemos, principalmente de psicólogos o de personas así, siempre va a haber un psicólogo. Y normalmente al psicólogo, ¿cómo lo pintan? Con lentes y Que no vas a trajecito. hacer un psicoanálisis. Siempre sentadito en su sillón y el paciente acostado, ¿no? En su diván. ¿Cierto, no? Sí, sí. Bien, les contaré que el diván es netamente del psicoanálisis. Entonces, justamente por las técnicas que utiliza. Pero para sorpresa de todos, Sigmund Freud en realidad empieza siendo médico. Su especialidad o sus estudios eran de medicina. Entonces, Freud empieza a atender pacientes con respecto a la medicina. Y en el tiempo que está Freud, los pacientes normalmente tenían síntomas que van entre lo que es la neurosis y la histeria, que son los primeros trastornos conocidos, por así decirlo, ¿no? Entonces, Freud, ¿qué hace? Dice, toma un enfoque que es totalmente opuesto al conductismo. Si se dan cuenta, la mayoría de las corrientes, algunas toman algunas cosas y otras directamente rechazan, ¿cierto? Entonces, el conductismo, ¿qué hacía? El conductismo directamente estudiaba la conducta observable y demás, ya lo hemos repetido. Sin embargo, y rechaza toda la parte psíquica. Sin embargo, el psicoanálisis en realidad dice no. Esta parte psíquica está ahí por algo. Justamente centra su objeto de estudio en la parte psíquica. Y dice, basa sus investigaciones clínicas en la influencia de la subjetividad de los comportamientos humanos. A ver, Freud, ¿qué dice? Nosotros, es verdad que tenemos conducta, pero nuestras conductas son externas. En cambio, nuestra psiquis es interna. Y si bien como objeto de estudio no es medible, no es palpable, pero está presente y no podemos negarlo. Y no hace como la anterior corriente que la integra, simplemente que la toma como su objeto de estudio y empieza a crear sus teorías en base a esta psiquis. Entonces, habla Freud de lo que es el inconsciente y dice que este inconsciente no está regido por la voluntad, como lo es la conciencia, y que determina muchos comportamientos del ser humano. Bien. Dice, Freud plantea que lo inconsciente es el motor de la conducta humana y que todas las motivaciones surgen de deseos, anhelos y frustraciones que han sido reprimidos porque la conciencia los ha rechazado. Freud, ¿en qué se basa? Él para crear la teoría del psicoanálisis se basa en que todas las personas vivimos de pulsiones. Estas pulsiones al comienzo las cataloga como pulsiones de vida y después habla de las pulsiones sexuales, porque él cree que todo nuestro organismo o nuestra persona se va desarrollando desde el plano sexual, ¿cierto? Entonces dice Freud, no todo lo que se siente o piensa la persona es expresado, y muchas veces porque la sociedad en que se vive no lo permite, por tanto reprime quedando ocultos en el inconsciente. Les hago una pregunta para todos. ¿Ustedes en todo momento dicen lo que están pensando? No. Sí, la mayoría. No. ¿Por qué no lo hacen? Porque no nos lo permiten. A veces cuando lo hacemos dicen que no deberíamos y que no es importante o algo así y que no es necesario. O a veces está mal visto, digamos, para las personas que le decimos. Temas de tabú también. Vivimos en una ¿Qué dirás, sociedad. esa? Vivimos en una sociedad, entonces tenemos que respetar las normas de la sociedad. Y respetar las normas de la sociedad implica que muchas veces tenemos que adecuarnos al comportamiento que espera la sociedad, ¿cierto? Sí.
Así es. Tal cual. Bien, entonces Freud dice, el hecho de que nosotros nos comportemos de cierta manera no quiere negar que pensemos de diferente manera. Nuestros pensamientos están, solamente que no se llevan a cabo simplemente para poder seguir o continuar viviendo en sociedad y poder continuar viviendo en paz, tranquilos, por así decirlo, ¿no? Entonces, como les explicaba, parte del estudio de la neurosis y de la histeria en la interpretación de los sueños. Freud se va fijando en la parte inconsciente de las personas, lo va estudiando y crea el tema de la interpretación de los sueños. Justamente dentro de lo que es la interpretación de los sueños, él niega que los sueños sean partes inconscientes que no tienen nada que ver. En realidad, él piensa que dentro de los sueños están los deseos reprimidos de las personas, que viven dentro del inconsciente y que no salen en su momento. Entonces, que en el sueño en realidad se pueden volver en cierta forma una realidad, pero una realidad controlada, porque está dentro de nuestra mente, ¿no? Habla de los fracasos, de las equivocaciones y actos fallidos. Y llega a la conclusión de que todos los comportamientos inexplicables en estos ámbitos tienen una razón de ser para lo inconsciente del psiquismo. Dentro de Freud hay un caso muy rebatible, su caso estrella, que viene a ser el caso Catarina. ¿Alguno ha escuchado del caso Catarina? No. Bien, como les expliqué en primer momento, Freud era médico. Entonces se da cuenta, como les decía, que en aquella época abundaban los casos de neurosis y de histeria. La histeria, para ser precisos, no es un término que se acuña recién, sino es un término que viene desde la primera edad, ¿no? Justamente Platón habla de la histeria y la asocia, la palabra histeria viene de útero, la asocia directamente a la mujer y cree que los comportamientos de las mujeres se basan con respecto al útero que se va moviendo por el cuerpo y esto hace un desequilibrio precisamente en las mujeres, ¿no? Y para los hombres lo llaman como neurosis. Bien, entonces el caso Catarina. Resulta que Freud vivía en una pensión, en un hotel familiar. Y en este hotel está esta chica que es la hija de la dueña de la posada. Se llama Catarina. Entonces Catarina le hace una consulta a Freud. Le dice, mire, yo tengo ciertos síntomas que ya los he tratado con otros médicos. Y la verdad es que no me dan solución. No sé qué me pasa. Tengo náusea, tengo ganas de vomitar, a veces me siento mal, no sé qué hacer. Entonces le va dando pautas de lo que va sintiendo. 12 minutos recién es mi descanso de 10 minutos. ¿Perdón? Tolerancia. Micrófono. Bien, continuemos. Entonces, Freud agarra a Catarina como su paciente y empieza a escucharla. Y entonces de ahí nace la técnica de la asociación libre, que en realidad es la técnica esencial de lo que sería el psicoanálisis. El psicoanalista en realidad cuando uno va a terapia no le va a decir hábleme de esto, simplemente lo deja que hable de lo que usted quiera, porque dice que nosotros vamos a ir hablando, vamos a ir externalizando lo que pensamos y en cierto punto vamos a pasar de lo que es consciente a nuestra preconciencia y por último vamos a tocar lo que está inconsciente, que sabemos que está ahí pero que no lo hacemos consciente, no lo tenemos presente, ¿cierto? Para resumir un poco el caso de Catarina. Catarina le va comentando que ella tenía estos sentimientos, que se sentía perseguida, que sentía que cuando estaba durmiendo alguien estaba a sus espaldas. Y entonces Freud la va escuchando y le va pidiendo que le cuente sobre sus vivencias, sobre su niñez, sobre su adolescencia. Y entonces Catarina le va comentando que antes ella vivía en otra casa y que en esa otra casa vivía con su tío, con su prima y con
la tía, efectivamente, ¿no? Entonces le va comentando Catalina que cuando ella estaba en la niñez, cierta noche se despierta y el tío estaba acostado en la cama. Entonces ella se asusta en primera instancia y reclama. Entonces el tío a regañadientes se va. En cierta otra ocasión, Catarina le comenta que ella estaba en la casa, su tío llega en estado etílico y tienen un cierto roce. Entonces ella descubre o van viendo que cuando él llegaba con este tipo de comportamiento se dirigía al cuarto de la prima. Entonces ella no tiene ninguna asociación con ello, no le da una explicación, simplemente va observando las situaciones. Hasta que llega un momento en que Catarina mira por una ventana y descubre al tío acostado encima de la prima, en una situación comprometedora. Entonces, y ella refiere que después de ver esa situación como que empiezan sus síntomas. Empieza la primera vez que tiene náusea, empieza la primera vez que siente ciertas conductas, va desarrollando, ¿no, Catarina? Y entonces Freud va guiando ese proceso y va compartiendo y dice, ¿qué es lo que pasa? Que esa sensación de náuseas, de querer vomitar, en realidad es el inconsciente que sabe que hay una situación por detrás. Y la culpa de Catarina hace que ella, al no decir lo que estaba viendo, se transforme en síntomas que se van a lo físico. Esta forma de querer vomitar, estas náuseas que sentían, en realidad era porque no había externalizado o no había comentado lo que había pasado. Entonces, es muy amplio el caso, es muy bonito. Si quieren investigarlo, está en internet. Pero bueno, finalmente va hablando con Catarina, va llevando el proceso de hacer consciente lo inconsciente, y al final es como que termina Catarina superando sus síntomas. Pero en los escritos de Freud, finalmente después de que él fallece, encuentran las anotaciones, y en realidad Catarina simplemente no era la sobrina, era la hija. Entonces, como hija, siente culpa, remordimiento, porque a raíz de estas situaciones y cuando Catarina va llevando el proceso con Freud, al final se anima a contarle a la madre lo que había visto. Y para este entonces, la madre se separa del padre, y el padre para ese entonces convivía ya con la sobrina y la niña estaba embarazada. Entonces termina viviendo con la prima, y Catarina termina viviendo con la madre. Entonces ella bajo esta situación tenía esa culpabilidad, ¿no? Del haber hablado, haber externalizado lo que había pasado, haber comentado, el padre niega la situación y amenaza a Catarina. Entonces por eso era que ella sentía esa sensación de estar perseguida. O sea, se van dando muchas situaciones. Y todo esto se descubre bajo la técnica de la asociación libre. Empieza simplemente con Catarina hablando de temas sueltos, ¿no? Porque no es que lo cuenta con un proceso de tiempo directo, sino que va retaseando recuerdos. Y estos obviamente no van en un cierto orden cronológico. Son recuerdos aislados que van de un punto a otro, sin ninguna conexión. Bien, apurémonos un poquito porque vamos sobre la hora. Los sueños. Estábamos hablando hace rato de la interpretación de los sueños, alguien tocó el tema. Dice, gracias al descanso de la conciencia, mientras se duerme, los deseos reprimidos del inconsciente se manifiestan de manera disfrazada en los sueños. La interpretación de los sueños permite conocer sobre aquellas experiencias, sentimientos y conductas que han sido olvidadas por la conciencia, pero que sin embargo buscan manifestarse. Es decir, que mientras estamos soñando, nosotros estamos viviendo aquello que fue o aquello que pudo ser, porque es totalmente inconsciente, ¿no? Y como les decía antes, son deseos reprimidos. Entonces, para el psicoanálisis sostiene que los sueños son una producción propia
que tiene que ver con la historia personal de cada uno y desecha la idea de que tengan un motivo premonitorio. Simplemente son la externalización de deseos reprimidos que se expresan de manera disfrazada. Al comienzo de la clase me estaba diciendo alguien de los sueños que si te soñas con algo pasa esto, entonces me estaba hablando de motivos premonitorios, ¿no? Hay cierta frase que a mí me gusta, no recuerdo de dónde sale, pero dice, nunca creas ni dejes de creer. Entonces, puede que haya cierto tinte premonitorio, pero por lo menos por el momento no está comprobado. Pero para el psicoanálisis, en realidad los sueños son producciones propias y son aquello que deseamos, pero que están reprimidos y que viven en nuestro inconsciente. Sobre la base izquierda tienen una imagen de una clase. ¿Alguien recuerda de qué película es? Intensamente. Intensamente, tal cual. ¿Cuál es esa? ¿Recuerdan cuál es esa imagen? Se le caen los dientes. Ya, ¿por qué? Ella está soñando, ¿no? Riley está soñando. Entonces, Riley está soñando y está recordando su primer día, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven la película de Intensamente, lo que van a ver es justamente el proceso que vive esta niña de cambio, porque ha sido sacada de su entorno donde ella se había criado y es llevada a otro lugar. Entonces las emociones ahí juegan un papel muy importante. Y los sueños también se van canalizando en base a lo que va viviendo, a la angustia que va viviendo, ¿cierto? Por otro lado, sobre la derecha, vemos a una persona soñando y vemos como una titiretera, ¿cierto? Entonces, eso nos demuestra que de los deseos reprimidos que tenemos, de la inconsciencia, lo que queremos ser, básicamente en nuestros sueños vivimos lo que queremos. Que no lo recordemos es otra cosa, ¿no? Bien, el complejo de Edipo. ¿Recuerda alguien el complejo de Edipo? ¿Lo ha escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Qué han escuchado del complejo de Edipo? Que Edipo era hijo de un rey y que fue tirado porque una como bruja le dijo al rey que su hijo lo iba a matar. Y él lo mandó a matar, pero el que lo iba a matar lo tiró. Y después, cuando Edipo ya creció, creo que era ladrón, no recuerdo, pero llegó a matar a su padre, de verdad, aunque él no sabía que era su padre. Y después agarra y se casa con su madre. Tal cual. Y después se entera y se quita los ojos. Exactamente como la imagen que vemos, ¿cierto? Sí. Para hacerlo más corto, justamente lo mismo que usted expresa. Edipo es hijo de un rey, pero hay una premonición que va a matar al padre y va a vivir con la madre. Entonces envían a un empleado, a un siervo, para que mate al niño. Pero este siervo le da pena y regala al niño. Y entonces en el reino de al lado los reyes no podían tener hijos. Entonces le llevan a este niño y es criado como hijo del rey del reino vecino. Entonces Edipo también recibe la premonición de alguien que le dice que él iba a matar a los padres. Y por eso es que él huye de su propio reino. Y en este momento de huir, justamente se encuentra con el que era su padre sin saber que era su padre. Tienen un altercado y termina matándolo, ¿cierto? Entonces, y para ese momento, para entrar a esa ciudad, tenía que encontrarse con perdón, no recuerdo bien el nombre, la esfinge, ¿no? La esfinge que le hace cierta pregunta que nadie podía responder, y Edipo en realidad la responde. Entonces entra al reino y se casa con la reina. Entonces se vuelve el siguiente rey. Luego de eso, la ciudad atraviesa por una enfermedad, ¿no? Hay una peste.
y empiezan a preguntar al oráculo. Y el oráculo le dice que mientras quien había matado al rey no expía la culpa, la peste no se iba a ir. Y es ahí donde empiezan a investigar, ¿no? Quieren saber quién es el culpable. Y entonces habla Edipo y pregunta qué pasó. Y bueno, ahí se va descubriendo, ¿no? Que en realidad el niño, aquel que tenían que matar, era Edipo. Y para ese entonces descubre que se había casado y convivía con su propia madre, ¿no? Entonces Freud toma esta tragedia griega y la plantea en el proceso de la identificación sexual. En realidad no tiene nada que ver el mito con el planteamiento de Freud, pero lo Apaga toma tu con... micrófono, es que hay un sonido horrendo. El de mi papá lo No pasa tenía nada, no así, pasa nada. cerquito, mira. Stephanie está con el micrófono. Bien, continuemos. Entonces, alguien está con el gallo por ahí. Apaga uno su micrófono y el otro lo enciende. 6, ¿no? Bien, avancemos porque estamos sobre la hora ya. Entonces, el complejo de Edipo, ¿a qué se refiere? Freud lo toma como que el enamoramiento del niño, alrededor de los 4 o 5 años, por el padre del sexo opuesto. Habla de complejo de Edipo, en realidad, por ambos sexos, ¿no? Toma esto. Sin embargo, en realidad, más adelante, para diferenciar niño o niña, aparece Carl Jung. Y Jung habla del síndrome de Electra en contraposición del síndrome de Edipo. En realidad es otra mitología griega, el síndrome Electra, que es el enamoramiento al padre, y de Edipo el enamoramiento del niño hacia la madre. Y esto termina cuando hay la identificación del niño con el padre del mismo sexo, ¿no? Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se nos va el tiempo? Entonces este complejo se refiere al conjunto de emociones y sentimientos hacia los padres, ¿cierto? Claro, el niño mientras va desarrollándose siempre va teniendo afinidad por uno de los padres. Y normalmente se da con el padre del sexo opuesto. Entonces, Freud toma esto y habla justamente del complejo de Edipo, ¿no? Esa etapa, digamos, el complejo de Edipo, ¿hasta qué edad más o menos normal, digamos? Hasta los 4 o 5 años más o menos. Es cuando el niño empieza a decir, no, no te acerques, no, no venga, empieza así, no sé si lo han vivido. No, pero creo que tiene más preferencia a una persona, ¿no? Llama al niño, tiene más preferencia al papá o a la mamá. No necesariamente se lo dice. A ver, ¿no entendí eso? Que digamos, el niño tiene preferencia a ir siempre con el papá, dormir con el papá o si no dormir con la mamá, sí. Claro, justamente por eso habla Freud del complejo de Edipo, que es el enamoramiento del niño con el padre del sexo opuesto. Si es un niño varón, entonces va a ser más apegado a la mamá. Si es una niña mujercita, va a ser más apegada al papá. Sostiene al menos esto, ¿no? El tema de la rivalidad con el mismo sexo. Y esto termina o culmina en la identificación sexual, que cuando se descubre como hombre o como mujer y se identifica recién con el padre del sexo del mismo sexo, ¿no? ¿Texto? Dice, del libro vamos a hacer la página 25. Eso no lo Ahí, entendí bien. déjenme ver un segundito. Hay ejercicios de autoevaluación, se llama. No se le escuchó bien. 25. El internet. Ejercicios de autoevaluación en la página 25. Eso les explicaba. Bien, antes que nos vamos, o antes que me vaya,
Vamos a tomar la asistencia. Por favor, enciendan todas sus cámaras. ¿Ah? Ya, vamos a... Por favor, los que tienen el libro para mañana, continúen leyendo el psicoanálisis, así avanzamos más rápido, ¿les parece? Está bien, dicen. Buenísimo, chicos, un gusto estar con ustedes, nos vemos mañana. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Licen. Tenga buen día. Hasta luego, Alicia. ¿El profe de historia ya está? Licenciada, buenos días. ¿Me puede hacer Bien, hospedador, bien. por favor? Exactamente. Aquí. Perdón. ¿Me habla nuevamente para que lo pueda encontrar? Aquí, profe. Justo cuando le iba a hacer hospedador. Gracias, Bien. licenciada. Muchas Hasta gracias. mañana. Hasta mañana, Licen. Buen día, Licen. Buenos días, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Verlos. ¿Les parece que empezamos a las 8:45? ¿Sí? Perfecto. Para que vayan a tomarse un Está café. bien, Licen. Tenemos una clase muy larga hoy día, ¿ya? Ya no vamos con... ¿Cómo han estado? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cómo va con la geografía? ¿Van entendiendo? ¿Todo bien, no? Ya. Lo que vamos a hacer el día de hoy entonces es, terminamos el tema de geografía, que estamos atrasadito un poco, ¿ya? Vamos a realizar una actividad entre todos y posteriormente vamos a realizar una segunda actividad en la que vamos a dividirnos por grupos, ¿ya? Con eso daríamos concluido el tema de geografía el día de hoy, ¿ya? Entonces,